No obstante, dicho esto, hemos tenido constancia en el día de hoy de que un medio de comunicación se hace eco de la agenda pública para manipular la información que aparece y sacar conclusiones sobre el tiempo de trabajo de los diputados de Compromís en la Diputación y relacionarlo incluso con nuestros sueldos. Todo el mundo tiene derecho a criticar y a recibir críticas y no voy a poner ninguna objeción por ello, desde luego. No obstante, somos conscientes que esta crítica, evidentemente, no viene de una rigurosidad del tiempo de trabajo que emplean estos grupos, en este caso este grupo, estos diputados, por lo que refleja la agenda pública, sino más bien tiene que ver con la polémica de las últimas semanas con el tema de las rotondas de Calpe. Hemos de pedir, y por eso que ya que hemos colaborado, que ya que estamos por la labor de trabajar conjuntamente en este sentido, hemos de pedir al señor Adrián que diga aquí en el portal de transparencia que en ningún caso, o que se ponga, que en ningún caso refleja en absoluto ni era el propósito de la agenda pública la dedicación y el trabajo de cada diputado, máxime cuando aún estamos en la fase de aclarar que hemos de poner y no en la agenda pública. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo debo indicarle que lo que pone en la legislación valenciana, no en la nacional, que no hace referencia a ello, y sí que hemos hecho constar en la ordenanza de transparencia, es la agenda institucional. La agenda institucional son aquellos actos, reuniones en materia pública y es lo que las instituciones públicas están haciendo. Yo creo que no se puede considerar el cómputo de horas que aparezca en la agenda pública el trabajo que una persona está haciendo y yo, desde luego, pues no voy a contribuir al desprecio de los políticos ni a la demagogia política porque creo que no procede. Por lo tanto, en las agendas institucionales hay que publicar pues, la información en materia pública. ¿Hasta qué cosas hay que publicar? Pues ya depende de cada uno. Uno puede publicar todo tipo de reuniones, con quién se va a comer. Incluso pues, hay gente que publica más informaciones, por lo tanto, o las actividades de ámbito de partido o las cuestiones que se tienen como concejal de un ayuntamiento. La agenda lo que establece es que hay que publicar la agenda en materia institucional